10 de la mañana con 13 minutos. Este jueves la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional recibe al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Todos los detalles de lo que viene en esta jornada con Josefina de la Fuente a esta hora. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la Biblioteca Regional en Antofagasta, donde se está sesionando ahora la Comisión de Normas Transitorias y está el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Estaba exponiendo. ¿Por qué? Porque se cayó el sistema. Entonces se tuvo que parar esta presentación que estaba haciendo el ministro Secpress, pero había comenzado a hablar respecto a este documento que le había enviado los convencionales de la Comisión de Normas Transitorias, este informe de 55 páginas, donde establecía algunas sugerencias, información, insumos para que los convencionales lo tuvieran presente a la hora de elaborar las normas transitorias. Ayer esta comisión, que estamos viendo en imágenes, recibió la exposición del Contralor General de la República y ahora estaba escuchando el informe del ministro Secpress, pero por lo que escucho por parte del coordinador, van a suspender por algunos minutos seguramente para poder arreglar el sistema. Vemos que la gente de la Secpress corre en círculos para intentar resolver este problema, pero les cuento mientras tanto que estaba exponiendo respecto a lo que estaba en este documento. Estaba hablando respecto, por ejemplo, a los principios que se tienen que aplicar cuando se elaboran las normas transitorias, principios de gradualidad, minimalismo, responsabilidad fiscal, y además hablaba, por ejemplo, de las alternativas que había entregado por parte del gobierno respecto a qué pasaba con las autoridades en ejercicio, a las alternativas respecto a, por ejemplo, la transición de los senadores que habían sido elegidos el año pasado, hablaba respecto a qué hacer con los nuevos órganos que se creaban, y en eso estaba el ministro Secpress cuando cuando se cae el sistema. Mira, estamos acá con algunos convencionales, convencional Monkeberg. ¿Qué le parece hasta el momento la exposición que le estaba haciendo el ministro Secpress? ¿Era más o menos parecido al documento que les había hecho llegar? Sí, parecido el documento, pero da cuenta de cierta razonabilidad para implementar la propuesta de nueva Constitución. Una propuesta de nueva Constitución que se implementa de un día para otro puede ser una verdadera pesadilla, porque tiene muchos cambios muy profundos. Entonces está dando cuenta de cierta posibilidad de hacerlo paulatinamente y lo que es bastante razonable. Ojalá que aquí su gente lo escuche. ¿Tiene alguna pregunta para hacer el ministro que se le vaya a hacer al final de la exposición? Sí, hay varias preguntas, pero dejémoslas para la sorpresa. Oye, ¿qué le parece esta propuesta que hace respecto a la transición de los senadores? Plantean dos opciones, una de ellas es una entrada en vigencia parcial, donde convivan los nuevos representantes regionales con los senadores que todavía están en ejercicios para 2026. Sí, lo que pasa es que no hay nada más importante a mi juicio que el mandato ciudadano. A ti te eligen y un periodo se inicia y se termina cuando corresponde. Por lo tanto, si un presidente eligió por 4 años, que dure 4 años. Si un senador se eligió por 8, que dure 8 años. A lo mejor cambiando sus funciones, pero lo importante es que se respete el mandato ciudadano, porque así fue lo que señaló la gente, la ciudadanía. El resto sería totalitario porque cambia las mayorías, adelantar elecciones, no, es como cambiar los jueces a mitad de camino, no creo que sea prudente, ni correcto, ni legal. Perfecto, convencional, muchas gracias. Ahí entonces conversamos respecto a lo que estaba exponiendo el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que llegó antes que los convencionales. A las 9:15 estaba ya instalado esperando que llegaran los constituyentes y ahora entonces está conversando con el coordinador. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué ha decidido venir presencialmente aquí a Antofagasta? Bueno, cuando se discuten temas tan importantes para el proceso como la transición, en particular cuando la Convención invita a los distintos poderes constituidos a manifestar sus opiniones, sus sugerencias respecto a cómo hacer de este un proceso cuya transición sea lo más sostenible en el tiempo, lo más adecuada para su correcto funcionamiento, nosotros no podíamos restarnos y obviamente que estamos acá gustosos de poder explicar el documento que nosotros le entregamos a la Convención. Así que también obviamente disponible a las preguntas de cómo llegamos a esas sugerencias y me imagino que en el proceso de deliberación van a tomar en cuenta algunas de las cosas que plantean los poderes constituidos, o sea, los poderes constituidos, claro, y que de esa manera el proceso en vías a la deliberación ciudadana sea lo más informado y por supuesto lo más calmo posible. Ministro, usted me imagino que sabe que hubo un problema, o se rechazó un artículo que hablaba del quórum de la reforma, se ha hecho una discusión respecto a si se podría o no reformar la Constitución una vez que se entre en vigencia. ¿Tiene alguna postura al respecto? Va a ser materia de las conversaciones ahora, no quiero adelantarme, pero lo cierto es que
El análisis que nosotros hacemos es que actualmente, sin tener en cuenta las disposiciones transitorias, no hay nada que impediría que los quórums, salvo una opinión expresa en otra manera, permita hacer los cambios, los ajustes que me imagino los poderes constituidos con un mandato renovado pudieran realizar. Así que al menos desde nuestro punto de vista no hay ninguna limitante para que esos ajustes puedan realizarse una vez entrada en vigencia la nueva Constitución. Perfecto, ministro. Muchas gracias. Muy amable. Oiga, coordinador, ¿qué pasó con qué sucede que está suspendida la sesión? Problemas de conexión del edificio. Habíamos estado pero muy bien toda la semana y justo ahora tenemos ese problema. Pero lo están superando ya. Después de la exposición del ministro, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una ronda de preguntas? ¿Cómo se va a desarrollar el trabajo? Bueno, está también presente en la sesión vía Zoom el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Entonces también él va a exponer y después va a haber preguntas e intervenciones de los convencionales, ¿no? Perfecto, coordinador. Ahí hablamos con el convencional Eduardo Castillo. Bueno, ahí pudimos conversar con algunas personas, con el ministro Sexpress, muy amablemente a responder nuestras preguntas. Vamos entonces a esperar a que se reanude la sesión. Ya aparentemente estarían solucionados los problemas y entonces el ministro va a continuar exponiendo este documento y después, por supuesto, respondiendo a las preguntas de los convencionales. Bueno, con esta caída del sistema, ¿no? Tan nuestro, pero que decían había funcionado súper bien ahí en la Biblioteca de Antofagasta, en Josefina. Nos vamos a quedar atentos porque ahí había temas de los que no quiso más profundizar el ministro Jackson, pero de todas maneras hay un acierto conversar con él en medio de este trabajo. Suspendido por el momento, pero que avanza en Antofagasta durante estos días. José, una pregunta de lo que tú has podido ver sí. para esta norma en particular, para esta comisión, de normas transitorias. El ambiente que hay y las posiciones que hay respecto a cuánta velocidad se puede ir implementando la nueva Constitución en caso de que fuera aprobada. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Va a costar mucho llegar a acuerdo o no tanto? Mira, de las normas que vinieron de las comisiones temáticas, habían varias que planteaban un plazo bastante perentorio para, por ejemplo, el Congreso para que tramitara ciertas normas. Claro. En particular, por ejemplo, del sistema de justicia se planteaba que la Corte Constitucional estuviera funcionando a unos meses nomás de entrada en vigencia de la Constitución, pero tengo la idea de que ahora se piensa que quizás los plazos eran muy apurados, que se podría dar un poco más de gradualidad a este proceso, y también está la idea que han repetido varios convencionales de esperar o no dejar atrás la normativa vigente hasta que haya una nueva normativa, que también va en la línea de lo que planteaba el gobierno, y en ese sentido yo creo que quizás por ahí se inclinan más los convencionales, y yo creo que los plazos que se establecieron en las normas transitorias o se van a ampliar o finalmente no se van a establecer tan estrictamente como estaban. Así que esa sería la idea de gran parte de los convencionales. Eso sí, están recibiendo los insumos y todavía no tienen posturas finales. Todos los convencionales seguramente va a ser parte de lo que van a tener que discutir y no tienen mucho tiempo para hacerlo tampoco. Así que ya en las próximas semanas tienen que tomar definiciones para que se voten en la comisión y después vayan al pleno a votarse. Claro, pero es uno de los temas centrales que tienen que ir definiendo. Veremos si es que logran establecer cierta pauta general o bien por tema se van estableciendo también la velocidad en la que se pueda implementar. Es un proceso súper complejo, pero también es desafiante desde el punto de vista de lo que espera la ciudadanía. Si es que se llega a aprobar la Constitución, ver cambios relativamente en un corto plazo. Josefina de la Fuente, desde el norte, con los detalles del trabajo de la Convención. Gracias, José. Estamos en contacto, José, durante la mañana. Nos vemos. Sí, nos vemos. Volvió el sistema, así que vamos a dejar que sigan exponiendo aquí en el salón. Sí, buena noticia. Ahí se refleja en esas pantallas de computador.